El invitado de hoy, Informativo Forever, FM. Son las 8 de la mañana, 28 minutos. Estamos en Radio Forever 92.5 con la presencia del ingeniero coronel Lucio Gutiérrez Borbúa, ex presidente de la República, para conversar sobre algunos temas de estos días, de esta semana, sobre la política ecuatoriana, la situación del país. Comenzamos con esta pregunta, yo diría, de cajón durante esta semana. Ingeniero Lucio Gutiérrez, ¿cómo explicar que Sociedad Patriótica ha apoyado a algunos asambleístas de Alianza País y aliados de Alianza País para captar las dignidades de las comisiones legislativas? Bienvenido, buenos días. Buenos días y muchísimas gracias por esta oportunidad. Un saludo a través de Radio Forever para todos los guayaquileños y ecuatorianos que nos escuchan. A ver, primero, yo estuve en el exterior lunes y martes. Fui invitado a Bogotá a dar conferencias en la Universidad del Rosario, la más antigua de Colombia, de donde han salido 36 presidentes de Colombia, y en la Universidad Sergio Arboleda. Llegué en la madrugada del miércoles, pero obviamente, igual que todos los amables radioescuchas, preocupado con lo que había hecho nuestro bloque en la asamblea. Me reuní con el jefe del bloque, el ingeniero Gilmar Gutiérrez, y algunos asambleístas, y entonces me explicaron que fue una decisión mayoritaria del bloque, una decisión democrática del bloque, de votar, y así es como habían aprobado, por cualquier asambleísta, inclusive por los adversarios políticos, pero no por los traidores. No apoyar la corrupción de este gobierno, no votar por aquellos asambleístas que llegaron a la Asamblea Nacional engañando al pueblo, utilizando a los partidos políticos y luego se vendieron a este gobierno. Y hay algunos asambleístas que son peores, que están con el gobierno, se vienen a la oposición para cotizarse más, para recibir más dinero y nuevamente vuelven hacia el gobierno nacional. Ustedes no ven a ningún asambleísta, al menos hasta lo que yo he revisado ahora, y en la tarde nos vamos a reunir con el jefe de bloque, con Gilmar Gutiérrez, pero ustedes no ven a ningún asambleísta de Sociedad Patriótica, ni de presidente de comisión, y creo que ni siquiera de vicepresidente de comisión. Aquí no hay ningún pacto con el gobierno, porque jamás podemos pactar con un gobierno que atenta contra la libertad, que le está dando un nuevo concepto a lo que es ética, a un gobierno que para él los valores son los antivalores y los antivalores para ellos son los valores. Es decir, le han dado la vuelta a lo que antes y a lo que siempre ha sido bueno, ahora pues es malo, y lo que siempre ha sido malo, la compra de conciencias, los pactos, ahora con este gobierno aparentemente es bueno. Jamás podemos nosotros pactar o negociar con un gobierno como el de Rafael Correa. Eso debe quedar absolutamente claro para todos los amables radioescuchas. Si la explicación que usted nos da, ingeniero Lucio Gutiérrez, y le da a la ciudadanía, ¿no?, que quede claro, es que ustedes votaron a favor de algún aliado de Alianza País o de Alianza País para no votar por los traidores, ¿no cree que también esto es parte de escoger entre lo menos malo y también ante la política? La ciudadanía dice, pero ¿cómo? Si yo estoy creyendo en Sociedad Patriótica y votan y me dan esta explicación, ¿no cree usted que quizás de pronto hubo una alternativa de mejor abstenerse, votar en blanco? Porque decir yo en vez de votar por un traidor voto por un opositor o por quien está haciendo daño al país, también es parte de defraudar un tanto la credibilidad de la ciudadanía. A ver, nuevamente, primero que entre votar por el asambleísta de Galápagos, que fue criticado por los medios de comunicación, por Alfredo Ortiz, que estuvo con nosotros, y que luego para que un barco que había estado detenido o que había tenido algunas dificultades legales, quede nuevamente en libertad para que pueda operar, por alguien que estuvo con nosotros, repito, en la oposición, que se cotizó mucho más alto con el gobierno nacional, entre votar por esa persona y votar por un adversario político que uno siempre sabe que está en la orilla opuesta. Los de Alianza País siempre van a estar en la orilla opuesta. Nosotros jamás podemos estar con los de Alianza País, un partido que fomenta la corrupción en el Ecuador, un partido que le tiene libre al tragacheques, un partido que le ha entregado al hermano del presidente de la República 1.200 millones de dólares en contratos. Jamás podemos estar con un partido que vulnera la libertad de expresión en el Ecuador. Entonces es mejor tenerlos lejos, tenerlos al frente, y por eso votaron por los asambleístas de
Alianza País. Pero ante las críticas, justamente ayer telefónicamente hablaba y le decía que analicen la posibilidad de votar en contra de las candidaturas. Pero en cambio eso también dio como resultado que me anticipaba Gilmar Gutiérrez, hacer eso, que me dijo lo vamos a analizar, significará que otros traidores como Fernando Vélez lleguen a presidir una comisión o como Guillermina Cruz igualmente lleguen a presidir una comisión, o que asambleístas como Andino, que prácticamente son unos perritos falderos del gobierno, porque él lo que le dice Rafael Correa cumple y quiere ponerle un bozal a la libertad de expresión en el Ecuador, y lleguen a la presidencia de las comisiones. Y lamentablemente lo que me decía ayer Gilmar Gutiérrez se cumplió. Entonces a veces uno dice, bueno, ¿qué mismo hago? La ciudadanía reaccionó y tiene toda la razón y muy preocupada, porque decían, bueno, ahora ya no podemos confiar ni en Sociedad Patriótica, y eso también nos afectó a nosotros. Entonces optaron por la segunda opción, votar en contra de las candidaturas, y eso permitió pues que estas, las que acabé de nombrar, Guillermina Cruz, traidora, Fernando Vélez, traidor, y Mauro Andino, que repite realmente sin ninguna otra posibilidad lo que le ordena Rafael Correa, están ahora presidiendo comisiones. Así que también eso a ratos... Yo creo que esto está claro, entonces los amigos oyentes consideran seguramente su explicación, en el sentido de antes de votar por quienes iban a seguir una línea gobiernista durante estos 2 años, votaron o optaron por otras candidaturas que de alguna manera podría garantizar la democracia dentro de la Asamblea y también, ojalá, la fiscalización. Pero, hablando de Sociedad Patriótica, ingeniero Lucio Gutiérrez, la solidez ideológica, ¿por qué 4 asambleístas que usted, me imagino, con el Buró de Sociedad Patriótica los aprobó, vio el currículum, les dieron el auspicio de la candidatura para que lleguen a la Asamblea? Ahora se pasaron al gobierno, y sobre todo Fernando Vélez, que ayer ya se convirtió en el flamante presidente de la Mesa de Desarrollo Económico. ¿Cómo explicar a la ciudadanía qué es lo que pasa en Sociedad Patriótica? Mire, que primeramente esto demuestra la ambición de Fernando Vélez. Él quería, dentro de la oposición, ser el presidente de esa misma comisión, pero Sociedad Patriótica, en aras de lograr esa unidad, renunciamos a todas las posibilidades de presidir comisiones, y se le dijo a Fernando Vélez que ceda ese espacio a la asambleísta Nibia Vélez, y eso permitió pues consolidar la unidad. Sin embargo, Vélez, que era uno hasta delante mío, porque cuando yo puedo, presido la reunión con los asambleístas, delante mío, calificaba a Rafael Correa, ni siquiera al gobierno de Rafael Correa, lo calificaba como el más corrupto, que tenemos que ser sumamente duros. Hablaba de la lealtad. Un asambleísta como Vélez, que el 26 de julio, 5 días antes de que él se venda, estuve en la provincia de Santo Domingo presidiendo una reunión porque teníamos 3 directivas provinciales provisionales, y entre las 3 pues teníamos que llegar a un consenso. Él, con la camiseta roja de Sociedad Patriótica, con el número 3 en su hombro, y con la presencia de medios de comunicación, nuevamente habló, pero muy fuerte, contra el gobierno de Rafael Correa, ahí contra el gobierno más corrupto, gobierno totalitario, y pedía autorización para expulsar a los concejales que no se alineen con los lineamientos de Sociedad Patriótica. Es más, el día viernes, me parece que fue 29 de julio, telefónicamente me pidió autorización para expulsar a un concejal que había votado por una propuesta de la alcaldesa. Ese era el señor Vélez, que me voy a imaginar que cedió ante las tentaciones, ante las presiones del gobierno nacional. Supuestamente, cuando yo le llamé la atención, me dijo, es que yo no quiero que se persiga a mi familia, tenía unos juicios, me amenazaron con los juicios, pero no solamente fue eso, porque Rafael Correa, por un lado, le amenaza con el palo, con el garrote, con la cárcel, con el juicio, pero por el otro lado, le da el pan, le da el billete, y entonces al asambleísta Vélez le dieron la vicealcaldía para la esposa en el municipio de Santo Domingo, la presidencia de la Comisión de Tránsito para el hijo del asambleísta Vélez, y esto lo reconoció públicamente el presidente. Por eso hace un rato decía yo, lo que antes era criticado y lo que siempre ha sido malo, el toma y el daca,
el tráfico de influencias con Rafael Correa, parece que eso es bueno. Y lo dijo, ¿qué de malo hay que los asambleístas gestionen obras para sus provincias? Sí hay y muchísimo de malo. Primero, que no es ético. Tercero, que eso ya el pueblo no quiere que ocurra. Y luego, pues, está en la Constitución, es prohibido. Está prohibido expresamente. Expresamente que los asambleístas tramiten obras. Está y gestionen cargos, además. Gestionen cargos públicos. Está prohibido el tráfico de influencias. Está el delito clarito. Yo le he dicho al fiscal general del Estado públicamente, llámeme a mí a declarar. Porque se ha dicho al interior de la Asamblea que, por ejemplo, los asambleístas que se vendieron al gobierno hace un poquito, como un mes y medio, me refiero al asambleísta, al cantante Gerardo Morán, un asambleísta Ramón Vicente, creo que es de Manabí, y el asambleísta de la provincia del Napo, Galo Vaca, ellos se habrían vendido por $20 millones en obras para sus provincias, para que ellos manejen ese dinero y se roben un porcentaje. Ese es del gobierno de Rafael Correa. Lo dije públicamente a través de un medio de comunicación y le emplacé al fiscal que a mí me llame a declarar. Y también escuché que los asambleístas que se vendieron para elegir al presidente del Congreso, al Fernando Cordero, igualmente a más de estos puestos. Henry Cuji en el caso de Pastaza. Henry Cuji de Pastaza, a él también le habrían dado, me parece que también creo que los $20 millones. Sí, le hicieron asignaciones esa misma semana a la prefectura de Pastaza. Exactamente. A los otros dos asambleístas, al asambleísta Ortiz, le liberaron un barco que estaba con problemas legales y algo más tienen que haberle dado, y al asambleísta Vélez, a más de los 2 puestos para el hijo y para la esposa, también algo más tienen que haberle dado. Sí, justamente de eso es que hemos planteado, ingeniero Lucio Gutiérrez, la sorpresa del pueblo, ¿no? Esperábamos siempre que haya cambios, pero al parecer estamos en las mismas épocas anteriores. También Orlando tiene... Yo diría peor que antes, porque nunca ha habido tanto cinismo en los congresos anteriores. Esta asamblea de Correa es peor que los más malos congresos en las épocas más oscuras de la partidocracia política, sí. Definitivamente. Sin embargo, ingeniero, hay una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de un congreso bajo su presidencia de la República que usted convocó y que lamentablemente dio al traste con la Corte Suprema de Justicia de ese entonces. Y esta comisión ha resuelto que se le restituyan los cargos y se les indemnice a los jueces que fueron destituidos por ese congreso que usted convocó para que analice un tema puntual y que terminó con la destitución de aquellos. De acuerdo a las leyes actuales, las indemnizaciones también alcanzarían a los legisladores de entonces, como también a usted, que era presidente de la República. ¿Cuál es el análisis que hace? ¿Cuál es la base que pierde usted ante la credibilidad del pueblo ecuatoriano frente a una resolución de un organismo internacional como este? A ver, primero, que yo, presidente de la República, en uso de mis atribuciones constitucionales, convoqué a un Congreso extraordinario para que se analice la situación jurídica de la justicia. Y hasta ahí mi responsabilidad como presidente de la República. El Congreso Nacional, en uso de sus atribuciones constitucionales de la época, en esa época los congresistas podían interpretar la Constitución y son ellos los que interpretaron que la Corte Suprema de Justicia había cumplido sus funciones y estaba en funciones prorrogadas, porque la transitoria 25ª de la anterior Constitución decía que todos los funcionarios electos por el Congreso Nacional terminan sus funciones el 15 de enero del 2003. Entonces, según el Congreso, estaban en funciones prorrogadas. Además, en la consulta popular de 1997, realizada por el presidente Fabián Alarcón, el pueblo aprobó que nunca más el Congreso Nacional nombre a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y que ellos deberían ser designados por cooptación. Pero esa decisión debería, en acto de justicia, haber recaído sobre la Corte Suprema de Justicia, que en esa época era presidida por el doctor Carlos Solórzano Constantine. Pero el Congreso incumplió la decisión del pueblo ecuatoriano
y dijo que por última vez nombró a una Corte Suprema de Justicia, repito, incumpliendo la decisión mayoritaria del pueblo ecuatoriano. Es decir, ya nació esa Corte con yéndose en contra de una decisión soberana del pueblo ecuatoriano. Pero repito, fue el Congreso el que tomó esa decisión. ¿Qué debía haber hecho el gobierno de Rafael Correa? En lugar de prevaricar, en lugar de levantar las manos y decir, vamos a repetirles a Lucio Gutiérrez, porque esta es una persecución política. Lucio Gutiérrez no tiene absolutamente nada que ver. Pero repito, en lugar de llamar a los diputados y decirles, a ver, ¿por qué ustedes tomaron esa decisión? Y los diputados deberían haber explicado si les llamaban al gobierno para que el gobierno defienda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero estas autoridades del gobierno, no solamente que son un círculo oscuro, sino es un círculo de ineptos, es un círculo tenebroso, porque no le importa el interés nacional con tal de perseguir a los adversarios políticos. Y por eso están perdiendo todos los juicios. Acaban de perder el juicio con la Chevron. ¿Y ahí a quién van a repetir? Es la pregunta. Van a perder con toda seguridad porque no defienden bien al Estado ecuatoriano el juicio con la Occidental. Y ahí son algunos miles de millones de dólares. Y van a repetir ahí. Y cuando pierdan el juicio planteado por los 57 diputados que fueron inconstitucionalmente defenestrados en el año 2007 por el Tribunal Supremo Electoral, que Rafael Correa se tomó por asalto. Entonces, también le van a repetir a Rafael Correa, es la pregunta. Rafael Correa es un tipo que no piensa, que actúa por impulsos, por odio, por perseguir a la gente. Y si ahora quiere repetir a Lucio Gutiérrez, mañana él también tendrá que responder, porque no solamente el Tribunal Supremo Electoral del 2007, que destituyó inconstitucionalmente a 57 diputados, y ahí es más grave, porque los diputados fueron electos por el pueblo ecuatoriano. Los magistrados fueron designados por el Congreso, de alguna manera casi a dedo, los que fueron destituidos en el 2004. Y también, si es que esto ocurre, ¿por qué no puede reclamar, por ejemplo, el presidente Abdalá Bucaram? ¿Por qué no puede reclamar el presidente Yamil Maguad? ¿Por qué no puede reclamar el presidente Lucio Gutiérrez? A nosotros también nos destituyeron sin darnos la oportunidad de un juicio político, sin darnos la oportunidad de defendernos. Entonces, aquí pues debemos colocar todas las cosas en la balanza y no actuar por persecución política y no actuar para tratar de afectar, en este caso, a la imagen de Lucio Gutiérrez. Yo no voy a correr. Yo me quedaré aquí a dar la cara, como siempre lo he hecho. Después del golpe de Estado en mi contra, llegué a tener 94 juicios en la Fiscalía General del Estado, la gran mayoría por corrupción, por enriquecimiento ilícito, una serie de mentiras, y creo que soy uno de los pocos presidentes en la historia del Ecuador que, renunciando a un asilo político, vine al penal García Moreno a dar la cara. Estuve injustamente preso como 6 meses y como todo era pura mentira, después de haber rebuscado absolutamente todo, y no solamente a Lucio Gutiérrez, a mi padre, un anciano de 80 años, a mi familia, bueno, rebuscaron a todo el mundo y obviamente jamás iban a encontrar lo que nunca se perdió, y entonces pues salí en libertad. Ojalá este gobierno de Rafael Correa no se vaya a refugiar en Bélgica, y cuando salga del gobierno de la cara por los Patiño Videos, por los tragacheques, por haber violado la Constitución, por el 30 de septiembre, en donde hay como 12 muertos, y la orden definitivamente fue dada por Rafael Correa. Yo lo sigo acusando a Rafael Correa como responsable de los muertos inocentes del 30 de septiembre. Y esto es un crimen de lesa humanidad. Esos crímenes no prescriben. Un hospital no se puede atacar, ni siquiera en guerra, peor en tiempo de paz. A Mubarak lo están juzgando a los 30 años. A Gaddafi lo juzgarán a los 42 años. A Rafael Correa esperemos que no pasen más allá de 6 años para que responda por una serie de cuestionamientos que en la actualidad están en la impunidad. Sobre el tema de la corrupción, ingeniero Lucio Gutiérrez, ya nos han llegado como 6 opiniones, pero sobre la corrupción dice un amigo oyente, los de Alianza País tienen su buena tajada, revisen cómo estaban hace 3 años y comparen lo que actualmente tienen, demasiado dinero en poco tiempo, propiedades costosas, autos que no es fácil conseguir con un salario digno en tan poco tiempo. Investiguen. En otro tema, también coincido con amigo oyente porque teníamos acá preparado, en la compra de armas, usted se habrá enterado que en estos días se está negociando por parte del ministro de Defensa, Javier Ponce, la compra de $200 millones aproximadamente a Rusia en armamento, en armas.
pero no se lo hace ni siquiera con dinero de los ecuatorianos, sino con deuda. ¿Qué opina usted al respecto? Yo estoy en contra de esos procedimientos oscuros, de esos procedimientos no adecuados. Y todo esto surge porque este gobierno prácticamente ha desinstitucionalizado a todo el país y también a las Fuerzas Armadas. A las Fuerzas Armadas les quitó la Escuela Politécnica del Ejército, les quitó el Hospital Militar, les quitó los colegios militares. Terminó con la Honorable Junta de Defensa Nacional, que era la encargada de, luego de seleccionar y de acuerdo al poco dinero que siempre hemos tenido, comprar las mejores armas para la defensa nacional. Ahora lo hace el gobierno de manera directa y sin el conocimiento adecuado. Es por eso que compraron helicópteros a la India que prácticamente no sirven. Helicópteros que es un caso de peculado clarísimo porque los motores de los helicópteros no corresponden a los años de fabricación que constan en los contratos. Los motores son más viejos que lo que consta en el contrato. Es un clarísimo delito de peculado que está en impunidad. Compraron esos aviones inservibles, que es chatarra, esos aviones Chita, que fueron declarados obsoletos por la República Sudafricana. Eso no se puede hacer. Y ahora quieren comprar armamento, posiblemente, ya me adelanto, porque todo lo que hace este gobierno lo hace mal, lo hace con premeditación, lo hace para beneficiarse económicamente los que están detrás de los contratos, porque para la Armada Nacional igualmente también compraron barcos repotenciados. O sea, todo compran viejo, compren aunque sea poco, pero nuevo, pues. Mire, cuando uno compra un vehículo, trata de hacer un esfuerzo por comprar un vehículo nuevo. Si compra un vehículo usado, viejo, le va a traer problemas, que se le daña algo del motor y se le para el vehículo en plena carretera y después tiene que estar viendo cómo empuja, cómo se consigue una wincha. Si se daña un avión en el aire, bueno, lastimosamente no hay oportunidad de que se lo pueda arreglar. El primer error en y esos más aún casos, estos aviones de combate chitas que a la velocidad que van le da poco espacio de maniobra al piloto. Exactamente. Pero cuando dice usted, ingeniero Lucio Gutiérrez, de defensa, también hemos escuchado previamente al general de retiro Luis Aguas, ¿de defensa de quién? ¿Contra quién vamos a defendernos? Hay que mantener las mínimas fuerzas armadas para que nos brinden seguridad externa de nuestro país ante cualquier agresión. Es cierto y saludamos la firma de la paz, porque los beneficios definitivamente son incalculables. Antes teníamos mutuamente recelo con el Perú. Luego de la firma de la paz nos hemos beneficiado en todos los ámbitos, en el ámbito comercial, en la integración de pueblo, porque a la final somos dos pueblos hermanos con idéntico origen y con los mismos problemas de falta de mejor educación, de falta de mejor salud, de desempleo. Sí, con 200 millones de dólares se construiría entre 5 a 7 hospitales, ingeniero Gutiérrez. Y ahora que estamos en crisis de salud del hospital de Guayaquil, en donde ha debido ir el ministro de Salud a administrar el hospital con un plazo de 30 días que le da el presidente Correa para que comience a funcionar esta situación caótica realmente de medicina. Entonces, 200 millones de dólares... comprarlos con deuda todavía, cuando tanta falta hace educación en materia de vivienda, en materia de salud. Mire, este gobierno es el que más dinero ha tenido en toda la historia del país. Ha manejado alrededor de 100.000 millones de dólares. Si sumamos los presupuestos de los últimos 12 gobiernos, no llegamos por ahí a 80.000, 85.000 millones de dólares. Es decir, Rafael Correa solito ha tenido más dinero que sumados los últimos 10 o 12 gobiernos. Sin embargo, el de Rafael Correa, es el que más le ha endeudado al Ecuador. Es la deuda externa más alta la que tenemos actualmente con este gobierno y también la deuda interna más alta la que tenemos con este gobierno. Entonces yo creo que aquí sí vale pues traer a la memoria aquella frase, ¿dónde está la plata? Solamente yo, Lucio Gutiérrez, dejé en ahorros como 2.000 millones de dólares. Igualmente le pregunto a este presidente en dónde está la plata, qué hizo con el dinero que con todos los ecuatorianos en el gobierno de Lucio Gutiérrez se ahorró. Eso no es para que lo derroche. ¿Por qué se hacen tanta propaganda que han invertido miles de millones de dólares en salud?
¿En dónde está la plata? ¿Por qué los hospitales siguen en emergencia? ¿Por qué no hay medicinas en los hospitales? ¿Qué pasa con las escuelas? No hay cupos para los alumnos, las escuelas siguen igual o peor que antes, y hoy hay muchísimo más dinero que antes. ¿En dónde está la plata? Y la respuesta es, la plata está en los bolsillos del tragacheques, la plata está en los contratos que entregan a dedo, la plata está en los sobreprecios con los que se construyen las carreteras, la plata está en estos negociados en la compra de material bélico que es chatarra, que no sirve para la seguridad del pueblo ecuatoriano. La plata se la gasta en propaganda, se la gasta en publicidad, la plata se la derrocha el presidente persiguiendo a sus adversarios políticos, porque todo eso es dinero. Eso de estar interviniendo o interceptando las llamadas telefónicas, de estar persiguiendo a sus adversarios políticos, son recursos que los está malgastando este gobierno. ¿Y cuál es la solución? Más impuestos en contra del pueblo ecuatoriano. El pueblo ya no soporta más, y también son resultados de un pésimo manejo económico de este gobierno. Mientras todos, hasta la China comunista, están saliendo de una economía centralizada hacia una economía social de mercado, Rafael Correa hace lo contrario. Se está saliendo de una economía social de mercado hacia una economía centralizada. Ahora quieren poner licencias para las importaciones, ahora el gobierno quiere controlarlo todo, ahora el gobierno quiere ser el único que invierte, el único que da trabajo, el único que desarrolla la economía, y al motor principal, que es el sector privado, prácticamente lo quiere desintegrar. Es decir, va en dirección contraria a lo que ve el mundo. Todo esto está causando serios problemas en la economía nacional y no apunta adecuadamente hacia los objetivos más importantes que usted los anotaba. Es preferible que los ecuatorianos tengamos buena educación, es preferible que los ecuatorianos tengamos buena salud, es preferible que todos estos problemas que deberían haber estado por lo menos atenuados y ojalá resueltos tengan la principal prioridad. Para concluir y acercándonos, yo creo, a un punto muy importante. Usted está en una campaña de proselitismo, están afiliándose a Sociedad Patriótica, diríamos, para tomar nuevos alientos, tanto usted como candidato a la presidencia, Coronel Lucio Gutiérrez. Sociedad Patriótica como partido, que debe responderle a la credibilidad, a la expectativa de la ciudadanía. Una Asamblea Nacional que debe fiscalizar para evitar precisamente estas denuncias de corrupción. Y por último, para que le expliquen al pueblo por qué toman tales decisiones con el dinero del pueblo, ¿no? Ante toda esta situación, ¿qué decirle a nuestros amigos oyentes? Algunos me han opinado, por ejemplo, dicen, mientras haya asambleístas que solo piensan en sus bolsillos, sometidos como borregos, no habrán grandes ideas en leyes que favorezcan a la mayoría. En fin, hay una serie de opiniones. Con las armas que tenemos es suficiente para combatir a la delincuencia y ni eso hacen. Si es que ese es el argumento paupérrimo, creo que piensa que somos estúpidas, etcétera. Es decir, hay un desencanto de la política ecuatoriana, de los políticos ecuatorianos, Coronel Lucio Gutiérrez. ¿Qué responderle a ese ciudadano que ya a veces quiere decir, ya no quiero saber nada de la política, y allá ellos que hagan lo que les parezca? Primero, yo creo que no hay que bajar los brazos, no hay que perder la fe, hay que seguir luchando. Segundo, yo creo que es importantísimo que muchos jóvenes, gente limpia, y mucha gente mayor que ha sido independiente, que nunca ha hecho actividad política, tome la decisión de lanzarse a la arena política. Porque si la gente buena no toma esa decisión, van los malos, los que hacen esos pactos oscuros, a seguir dominando la política nacional. Es importantísimo que los jóvenes tomen esa decisión de forma muy rápida. Mire, yo tuve una conferencia y luego un conversatorio en esta universidad de San Gregorio, de donde se han graduado 36 presidentes de Colombia, y había en este conversatorio, y también con muchos también estudiantes de esa universidad en el auditorio, haciendo preguntas, y le decía, había como unos 8 jóvenes entre los 20 y 23 años que eran candidatos a concejales de varios sectores de la ciudad de Bogotá y de otras partes, que integraban diferentes movimientos y algunos parte de los partidos políticos. Y justamente hablábamos sobre un tema de la democracia con ética, de que ya es hora de que nuevamente
la actividad política tenga esa formación y esos resultados éticos. Ya es hora de que los que estamos en actividad política no solamente reconozcamos, sino actuemos. Ahí le hago una interrupción con las disculpas del caso. Si ya la escuela, si ya el colegio ya no habla, no da clase de moral, de ética, inclusive ahora la nueva ley de educación prohíbe, ¿no? O no permite que se hable de religión, por ejemplo, de la cual hemos obtenido los valores cristianos. ¿Cree usted que los partidos políticos, sociedad patriótica, pueden ser la escuela de la política para que esos jóvenes con esas ilusiones encuentren un lugar en donde puedan desarrollarse? Yo creo que todo depende de las cabezas, de los líderes. Al menos nosotros, sociedad patriótica, estamos haciendo grandes esfuerzos y capacitando a nuestra gente justamente en la práctica de los valores, porque todo en la vida cambia, todo es permanente. Pero lo único que no pueden cambiar son los valores éticos, los valores morales, los valores cívicos, los valores patrióticos, porque si no hay ética en la actividad política, prácticamente no hay nada. Si es que los políticos no actúan con esa filosofía de vida, que la actividad política es para servir al pueblo y no para servirse del pueblo. Pero todavía aparecen un Fernando Vélez, una Yoconda Saltos, que salen de Sociedad Patriótica. Y Hermina Cruz. Y Hermina Cruz. Justamente porque hay esa gente que no tiene valores, pero tan corruptos son ellos como el corruptor, como este gobierno. Es que también no nos olvidemos, prohibido olvidar, que el que está corrompiendo a la gente es el gobierno de Rafael Correa, el que da los millones de dólares para que esta gente se pase al lado de Rafael Correa y se siga manteniendo la impunidad del gobierno de Rafael Correa, es Rafael Correa. Prohibido olvidar, también prohibido olvidar a estos asambleístas que se han vendido. ¿Y qué vamos a hacer contra ellos? Vamos a impulsar las revocatorias de mandato y dentro de la asamblea vamos a impulsar como sociedad patriótica un proyecto de ley. No tenemos mayoría, pero vamos a luchar porque se apruebe una ley que expulse a los asambleístas que se venden al mejor postor, en este caso al gobierno nacional. Que una vez que las decisiones se tomen dentro de su bloque en mayoría, como hacemos los de sociedad patriótica, si se salen de esa mayoría y se venden al gobierno, deben ser inmediatamente expulsados. Porque no es posible que esta gente engañe al pueblo que los elige, utilicen a los partidos políticos y lleguen al gobierno, o mejor dicho, lleguen a la asamblea para enriquecerse. Eso no está bien. Por eso es que la gente comienza a dudar de la política y eso es peligrosísimo. Si la gente no le pone hoy más que nunca atención a la actividad política, porque ahora no, sociedad patriótica, pensamos de esta forma. Hoy no solamente que tenemos que ganar para que por la satisfacción del triunfo, como en un campeonato de fútbol, por ejemplo, sino porque hoy es una necesidad nacional. Hoy tenemos que ganar por el país, porque tenemos que recuperar la libertad de expresión que no hay absoluta en el Ecuador, porque tenemos que respetar la democracia auténtica, porque tenemos que respetar los valores, porque tenemos que respetar la independencia de las funciones del Estado, para que la justicia actúe con total autonomía y juzgue al gobierno de turno. Hoy tenemos que recuperar el derecho que tenemos los ecuatorianos a la rendición de cuentas. Este gobierno no quiere rendir cuentas de nuestro dinero. Se gastan la plata y simplemente el presidente no rinde cuentas. Y cuando en la asamblea se quiere seguir un juicio político a algún ministro, como tienen mayoría, compran votos, compran conciencias y los juicios se archivan. Por todo ello, yo sí quiero invitarles a los amables radioescuchas, pidiéndoles disculpas por los errores cometidos, pero que no bajemos los brazos. Es peligrosísimo. Vamos nuevamente a recuperar la fe, unámonos y en base a un proyecto de unidad nacional que tome en cuenta algunos de los temas que mencioné: la democracia, la libertad de expresión, la rendición de cuentas, la independencia de las funciones del Estado, los derechos humanos, la inversión de calidad en salud, en educación, etcétera. En base a un proyecto de esa naturaleza, unámonos, elijamos ojalá un candidato de consenso, que puede ser a través de elecciones primarias, y de esa manera, pues, juntos realicemos el cambio que todos queremos en nuestro país. No perdamos la fe, sigamos luchando, porque justamente eso es lo que quiere el gobierno. El gobierno quiere dividirnos, el gobierno quiere que los ecuatorianos de buena fe bajen los brazos, se desencanten de la actividad política para que siga reinando
el presidente de la República. Muchas gracias al ingeniero Lucio Gutiérrez. Mientras hemos conversado con usted, me han llegado algo así como unos 8 mensajes, algunas reflexiones, ¿no? Por ejemplo, trataré de darle lectura a los que más podamos. Dice, cuando son profesionales llegan sin ética. Cuando hablábamos de la educación, ¿no? Hablábamos acá internamente de otros temas. Dice, cuando son profesionales, los actuales alumnos llegan sin ética y por ende sin moral. Y lo que es peor, sin personalidad. Los ejemplos están ahí. Un policía coge a un delincuente y prefiere la extorsión porque igual lo van a hacer una vez que llegue a fiscalía o a manos de los jueces. En el deporte, quien va con recomendación o con cheque en mano puede intervenir en competencias nacionales o internacionales, como lo escribió el señor Valverde, editorialista del Universo, sobre un niño beisbolista. Si son doctores, es decir, aquí hay una lista bastante extensa, se ha tomado el tiempo el señor Edgar Flores de escribir. Le agradezco, pero también le pido disculpas no leerlo todo. Qué sabio el discurso de Cantinflas, dice otro amigo oyente en una película, amándonos contra los otros, cuando no hay ni fuentes de trabajo. En fin, hay una serie de opiniones. Coronel Gutiérrez, estimados, muy buena respuesta del señor Lucio Gutiérrez, lo felicita un amigo oyente. Bien, quedan allí pendientes y le pido disculpas a nuestros amigos oyentes. Le agradezco haber estado con nosotros. Más que nada, queremos insistir en que Ecuador, 180 años de república, ingeniero Gutiérrez, luchando para que haya justicia, para que haya verdadera libertad, respeto a los derechos humanos. Pero como que cada ocasión queremos cambiar las épocas, o los cambios de época no se dan, las promesas quedan incumplidas. Y de generación en generación los ecuatorianos seguimos todavía luchando. Usted dice no bajar los brazos. Estamos de acuerdo con eso. Pero como que nos hace falta algo más. Hablamos de educación, por ejemplo, de ética, moral, para superar esta crisis. Lo dejo con su despedida final, ingeniero Gutiérrez. Bueno, definitivamente yo creo que la educación es la base. Creo que la educación es el blindaje en contra de la corrupción, pero una educación en valores. Creo que debemos volver a esas materias que se daban antes, de cívica, de ética. Yo creo que la religión también es importante. Se podría dejar en libertad para que den religión, ¿por qué no? ¿Usted estaría de acuerdo con una reforma a la actual ley de educación? Por supuesto, para que estas materias, repito, de cívica, de ética, de religión, en los planteles que lo deseen, se vuelvan a dar, porque si estamos en esta situación de quemimportismo, en esta situación de facilismo, del materialismo, como que todo es material, hoy día me enriquezco, no importa cómo, sin importar nada, el daño que he hecho a los demás, etcétera, ¿no? Falta de ética y moral. Falta de ética, falta de moral y también falta de religión, porque la religión sí es, por lo menos para aquellos que lo ven de manera muy objetiva o de manera material, por lo menos es un freno. Por lo menos esos 10 mandamientos nos hacen un poquito recapacitar. Pero si no nos dan religión, si no nos dan cívica, si no nos dan ética, vamos a ser presa más fácil de las tentaciones que gobiernos como el de Rafael Correa ofrecen en la Asamblea Nacional. Porque no es disculpa, y más bien yo les pido disculpas a los amables radioescuchas, pero es muy difícil que nosotros podamos sostener asambleístas que no tienen una sólida preparación en valores éticos y morales, si nosotros solamente les hablamos de patriotismo, de civismo, si solamente les hablamos de que hay que defender los principios y defender a nuestro pueblo ecuatoriano frente a las tentaciones, a los millones de dólares que el gobierno les ofrece y les está tentando a nuestros asambleístas. Es muy difícil. Acá no les ofrecemos o no les podemos dar dinero, solo les ofrecemos defender principios. El gobierno de Rafael Correa les está dando millones de dólares. Entonces, los asambleístas que no tienen una sólida formación en valores, obviamente pues que se venden. No estoy disculpando, lamentablemente esa es la amarga realidad, a nosotros nos duele y por eso pues como uno de los líderes de ese partido político yo le pido disculpas al pueblo ecuatoriano, pero al mismo tiempo también les pido que por favor no perdamos la fe, sigamos luchando, unámonos y esa gente valiosa que nos escucha también dé un paso adelante, tiene que de alguna manera involucrarse, aunque sea indirectamente, en la solución de los graves problemas que tiene el país. A veces vienen ideas pero geniales,
de la gente que no está en actividad política para resolver los problemas en educación, los problemas en salud, los problemas inclusive de procedimientos en la propia Asamblea Nacional. Al menos nosotros estamos abiertos y les pedimos que por favor nos manden sus recomendaciones, también sus críticas, porque en base a las críticas nosotros podemos mejorar. Sin esas críticas va a ser difícil que nosotros también podamos mejorar. Bien, una vez más entonces agradecemos al ingeniero Lucio Gutiérrez, está ahí planteado. Seguimos nosotros invitando a los jóvenes, como usted lo hace también, que se incorpore. En este caso usted lo hace para Sociedad Patriótica. Nosotros le decimos a cualquier ideología, a cualquier partido político que crean que va a ayudar a que este país salga adelante.